Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso en este webinar, seminario de internacionalización de empresas. Este es el episodio número 3. Hay otros dos episodios antes que este. El primero que hablábamos del tema de los conceptos generales de internacionalización. El segundo, abundamos un poco sobre el tema de los elementos de la internacionalización. Y el día de hoy, pues nos vamos a enfocar al tema de las fases de la internacionalización. ¿Cómo ves, Edu? Bueno, pues lo veo fenomenal. Yo creo un poco, vamos poco a poco creciendo, ¿no? Exacto. Creciendo entiendo que en concreción y quizás avanzando un poco más en los elementos que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Y cabe mencionar que este es un concepto que puede ser aplicado a cualquier empresa. Si bien estamos hablando de empresas mexicanas, empresas españolas, puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa. El proceso es similar, puesto que cuando vas a un mercado internacional, pues tienes que cumplir no solamente con las regulaciones, sino con tus capacidades, tu madurez, tus competencias para hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Es un proceso, si Mm. bien no es complicado, sí requiere su madurez hacia adentro de la organización, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, el día Bueno, de pues hoy, sí, Eduardo nos va a compartir sobre cuáles son esas fases del proceso de internacionalización, ¿verdad? Como ujú, saben, todo, ujú. todo requiere un proceso, todo requiere un paso a paso. Aun y cuando estos pasos pueden ser que sean iterativos, hay que llevar una secuencia y un orden que nos permite ir incrementando esas capacidades. Entonces, pues adelante, Eduardo, todo tuyo. Muchas gracias, Ulises. Bueno, primero, mientras empezamos un poco con lo que sería la exposición, recordar que cuando estábamos hablando al principio, en el primer episodio que grabamos, en el primer webinar, estábamos hablando de la diferencia entre la internacionalización y la exportación. Decíamos que la exportación era más un poco el flujo físico de la mercancía y que requería, bueno, pues básicamente atendía únicamente a esa salida de la mercancía respecto a un país y todo lo que había alrededor del mismo, ¿no? Mientras que la fase de internacionalización es claramente estratégica. La fase de internacionalización puede y debe, de hecho, estar contemplando eh, una serie de pasos con compromiso. Es un poco lo que vamos a ver hoy. Pero hay otra cosa importante. Una empresa puede estar perfectamente internacionalizada sin haber salido de su país. Es decir, una empresa puede tener proveedores internacionales que lo que hace con ellos es buscar economías de escala, buscar mejores compras. Es decir, que una internacionalización de una empresa no necesariamente implica la salida fuera de ese país. O en otros casos, supongo que lo iremos viendo esto, Ulises, en los siguientes webinars que vayamos haciendo, porque hay muchísima casuística y es muy difícil concentrar en tan poco tiempo todo lo que ocurre alrededor de la internacionalización. Un hotel que esté prestando servicios a clientes de fuera del país está internacionalizado, es una internacionalización inversa, ¿no? Ah, Es decir, lo que está haciendo es desarrollar actividades fuera, normalmente de comunicación o canales que le permiten traer flujos hacia ese país. Por lo tanto, con esto deciros que, bueno, que en cada caso nos vamos a encontrar una situación distinta y que estamos hablando ahora o vamos a hablar ahora de lo que sería lo normal, ¿eh? Pero después hay muchísimas variantes dentro del proceso. oye, eso es muy importante lo que comentas, Eduardo, sobre una empresa es internacionalización, no solamente si va a mercado, sino también hacia la parte de proveeduría, ¿no? Cuando tú eres una empresa Efectivamente. que está buscando, está recibiendo insumos fuera del país de origen, pues entonces hay una internacionalización, ¿verdad? Por lo regular tendemos a pensar la internacionalización hacia el tema de mercado, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eso es importante señalarlo, puesto que aun y cuando el proveedor que nos está enviando la mercancía o vendiendo la mercancía también es internacional, pues también mis esfuerzos son internacionales porque estoy Está claro. adquiriendo productos fuera de insumos. Sí, Está claro. La internacionalización de una empresa es una decisión estratégica.
La decisión estratégica puede ser o bien buscando ventajas y saliendo hacia mercados o buscando ventajas en mercados para traer bueno, pues, productos, recursos, etcétera, etcétera, para transformar y vender dentro o fuera de ese mercado. Bueno, bien, desde este punto de vista que estamos comentando, las fases que nos vamos a encontrar en el proceso de internacionalización de una empresa son estas 5. Bueno, cada una, pues, obviamente se despliega en otras muchísimas alternativas y también se podrían generar muchas más fases, pero aquí tendríamos un poco las cinco fases esenciales que nos vamos a encontrar en un proceso, ¿no? La primera nos viene derivada de la decisión de internacionalizar la empresa. Y la decisión de internacionalizar la empresa viene mucho por la capacidad organizacional que tiene, por lo tanto va a ser importante que hagamos un diagnóstico de la organización, sus capacidades, sus recursos, su estructura, obviamente también otros aspectos como el carácter financiero, gestión, que vendría a ser lo que es aproximadamente una auditoría, eh, obviamente orientada a una acción comercial o lo que puede ser los elementos previos cuando tú empiezas a arrancar un plan estratégico, porque de alguna manera va a comprometer muchos elementos dentro del plan estratégico. Y por otro lado, el diagnóstico internacional. El diagnóstico internacional nos va a evaluar las capacidades que tiene mi empresa para salir al exterior. Si yo puedo estar muy bien organizado y puedo tener los recursos, pero me pueden fallar otros elementos que pueden condicionar o no condicionar, a fin de cuentas va a ser un tema de tiempo, ¿no? Sino que necesito previamente organizar, estructurar y crecer para poder acometer la internacionalización. Bien. El segundo grupo, o el segundo paso, por así decirlo, estaría relacionado con las unidades estratégicas, ¿no? Es decir, el planteamiento que nos tendríamos que hacer sería qué unidad estratégica está más preparada para ser internacionalizada. En alguna ocasión hemos hablado de las unidades estratégicas de negocio y una organización, una empresa, en su relación de actividades con mercado, pues nos encontramos en que tiene un conjunto de unidades estratégicas de negocio y que en la suma de todas las unidades estratégicas de negocio configura lo que es el conjunto de actividades de una organización. Es decir, ¿qué ocurre, por lo tanto? Nos podemos encontrar con unidades estratégicas de negocio que están en fases muy preliminares o poco preparadas o poco maduras. Y nos podemos encontrar en la misma organización unidades estratégicas de negocio con una madurez suficiente como para poder llevarla hacia un mercado exterior. ¿Por qué? Porque la conocemos bien, porque estamos muy bien preparados, porque tenemos unas buenas economías de escala, costes, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la estrategia para internacionalizar esa unidad estratégica de negocio como científica. El siguiente paso estaría relacionado con el diseño de la estrategia. Eh, una cuestión que nos tenemos que plantear es, bueno, qué tipo de organización tenemos o qué tipo de producto o servicio, y eso nos llevará claramente a optar por la vía cliente o por la vía mercado. ¿Qué significa actuar sobre vía cliente o actuar sobre vía mercado? Pues en el caso de vía mercado, pues claramente utilizo toda mi organización para desplegarme en el mercado. ¿Por qué? Pues porque por mi tipo de producto o mi tipo de servicio y el tipo de cliente al que me dirijo, pues bueno, tengo masa crítica suficiente como para poder hacerlo. En otras ocasiones, mi estrategia está muy vinculada a lo que es la relación directa con el cliente. Por lo tanto, bueno, no me vale una decisión vía mercado. O sea, tengo que utilizar otro diseño de estrategia para poder llegar a él, ¿no? Y el siguiente paso dentro del diseño de estrategia sería si opto por una estrategia de concentración o diversificación. Es decir, si puedo estar en muchos mercados o por el contrario, tengo que estar en un mercado. ¿Por qué? Porque lo requiere el mercado o mi tipo de producto estar muy concentrado defendiendo ese mercado. Los siguientes pasos son lógicos, ¿no? Es decir, ya sé cómo tengo que ir, etcétera, etcétera. ¿A qué mercados tengo que ir? Lo cual va a implicar algo que avanzabas, Ulises, al principio, respecto o relacionado con las barreras. Es decir, yo tengo que investigar los mercados elegidos. Yo tengo que saber de qué manera tengo que entrar en ese mercado, qué características tienen, qué barreras tengo, etcétera. Eh, pero también, por otro lado, bueno, pues saber cuál es el mercado más atractivo para poder entrar, ¿no? Y finalmente,
puesto que estamos en mercados en ocasiones lejanos a nuestra organización, diseñar un sistema de inteligencia de mercados que nos permita estar conociendo cualquier movimiento que se produzca o bien por parte de los competidores o bien por la aparición o concentración de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O cambios normativos que pueden afectar a mi funcionamiento. Ahora mismo acabamos de conocer que ya finalmente parece que se ha firmado el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Esto cambia completamente muchísimos escenarios, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la fluidez de mercancías, eh, la aceleración de los procesos de entrada y salida en las dos áreas. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes del tema, ya no cuando se produzca, sino cuando se esté diseñando para que eso se vaya a producir. Y una vez que tenemos esto, finalmente lo que tenemos que hacer es, bueno, trabajar en el plan operativo. Es decir, cómo vamos a estar en ese mercado y cómo vamos finalmente a poner en marcha nuestro mix de marketing específico para acudir a los clientes o los diferentes segmentos que hemos identificado. Bueno, sobre esto es un poco sobre lo que vamos a hablar en el webinar de hoy. Obviamente, hasta donde, por tiempo, hasta donde podamos. Pero que entiendo que seguiremos en siguientes webinars profundizando y desarrollando. Sí, definitivamente. Esto es un proceso que en cada una de sus fases pudiéramos platicar, hablar. Hoy podemos resumir un poco. Una pregunta, Ujú. Eduardo. Este proceso, idealmente, ¿cuánto tiempo le puede llevar a una empresa? Sé que cada empresa es un caso distinto, pero en promedios, ¿qué te gusta? ¿Cuánto tiempo desde la parte del diagnóstico hasta la parte ya de tener un plan operativo? Estoy hablando antes de entrar al mercado. ¿Qué Sí. tiempo puede llegar a tomar? Bueno, pues yo creo que puede llegar a ocupar de 3 a 5 meses aproximadamente. ¿Eh? 3 a 5 meses. Eh, Estaríamos justo entonces en la puerta de entrar al mercado, empezar a operar en ese mercado. ¿De acuerdo? Pero depende mucho del compromiso de la organización. Hay organizaciones que son capaces de desarrollar este proceso en 3 meses y hay otras pues, que invierten un año. O sea, depende de la prioridad que tengan esto en su organización, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy variable. Pero yo creo que trabajando de una manera bueno, pues dedicada, de 4 a 5 meses, yo creo que se puede perfectamente estar en las puertas de empezar a actuar en el mercado. ¿No? ¿De ¿Y acuerdo? qué pasa con las empresas que por ahí en el momento del diagnóstico, pues te das cuenta de que no tienes alguna capacidad? Por ejemplo, la financiera o la Ujú, productiva. ujú, ujú, Puede ser que ujú. este proceso, si bien es de diagnóstico de definición, en ese mismo plan operativo definas trabajar en esas competencias necesarias, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Lo que se busca con el diagnóstico de la organización y los recursos y el diagnóstico de las capacidades para internacionalizarse, que es un poco lo que quería hablar ahora, lo que estás haciendo de alguna manera es bueno, ver un poco los gaps que puede tener una organización. Eh, yo creo que no hay mayor equivocación en el mundo que una organización se lance a hacer algo en un mercado sin estar preparada. Es decir, ¿por qué? Porque al final compromete el resto de los recursos de la organización y puede ser tremendamente grave. Es decir, a ver, si nosotros no estamos preparados para arrancar un proceso de internacionalización, es como el que, como el que se lanza, imagínate, ¿no? Intentar ir no sé, desde Florida a Cuba, ¿no? Con una lancha de mitad de camino te quedas sin gasolina. Bueno, no te vas a morir, pero lo vas a pasar bastante mal. Entonces, tienes que tener, bueno, pues unos mínimos elementos y si no, prepararte para tenerlos. Es decir, Sí, si tú quieres hacer ese trayecto, pues bueno, vas a mirar tener gasolina suficiente, vas a tener una mínima experiencia de navegación. Pues exactamente igual ocurre. Lo que nos hace un diagnóstico es decir, bueno, en qué punto estamos y qué nos falta o si estamos sobrados ya para empezar el proceso. muy Ese es un poco el objetivo de los dos diagnósticos, ¿no? Uno mirando hacia adentro de la organización claramente y otro mirando hacia adentro de la organización, pero con una vista puesta en lo que necesitaríamos para estar en el exterior. ¿De bien, acuerdo? bien. Bien, por lo tanto, al final del diagnóstico lo que nos surge es, bueno, pues unas recomendaciones. Es decir,
aspectos donde hay que mejorar y sobre todo en qué hay que mejorar, y aspectos que, bueno, que estando bien, pues por el recorrido que hay que hacer, pues quizás haga falta trabajarlos un poco más. ¿De Muy bien. acuerdo? Bueno, Ujú. entonces tendríamos ahí primero el primer aspecto, ¿no? La decisión de internacionalizarnos en estos dos elementos que creo que los hemos comentado suficiente, ¿no? Bien, respecto a las decisiones estratégicas, tendríamos, bueno, pues también dos elementos importantes a tener en cuenta. Ya lo adelantábamos cuando hacíamos un poco la exposición del tema, ¿no? ¿Qué unidad estratégica de negocio o qué unidades estratégicas de negocio están preparadas para salir al exterior? ¿De acuerdo? Eh, Normalmente acudimos a aquellas que, por el grado de madurez, implica que tenemos unos recursos de producción suficientes, tenemos personal preparado, es decir, está mi organización, que además previamente lo hemos identificado en el diagnóstico. El diagnóstico se parte de la identificación de las unidades y estrategias de negocio. Es decir, por lo tanto, nosotros ya tenemos una información de cuál es el nivel de preparación de una organización por unidad estratégica de negocio cuando llegamos a este punto. Pero aquí lo que tenemos que decir es cuál sacamos fuera y sobre todo por qué. Es decir, probablemente porque tecnológicamente sea la más atractiva, probablemente porque tenemos una unidad estratégica de negocio que está orientada al sector consumo o la tenemos orientada al sector industrial. No lo sé, en cada caso, bueno, pues vamos a ver cuáles son los aspectos. O, en muchas ocasiones, llegamos a la decisión de mercado con dos o tres unidades estratégicas de negocio y es el mercado el que finalmente nos determina en función del estudio que estamos haciendo cuál es la más adecuada. Bien. Y después otro elemento que tenemos que plantearnos, es decir, cuál va a ser la estrategia básica que vamos a utilizar. Todas las organizaciones tienen una estrategia básica. ¿Eh? Una estrategia de coste, ¿de acuerdo? O una estrategia de diferenciación o de nicho. Bien, nosotros tenemos dos opciones. O continuamos con nuestra estrategia básica en el mercado nuevo, cuyo caso, bueno, pues estaremos acostumbrados a trabajar a precio, por ejemplo, si es una estrategia de coste, o estaremos perfectamente acostumbrados a trabajar con valores añadidos o ventajas competitivas sobre un determinado mercado que nos identificará rápidamente el cliente, una especialización de nicho. O sea, esto lo podemos llevar perfectamente. Este tipo de elementos normalmente se suelen contrastar en la fase de análisis de mercado. Pero sí que tenemos que tener un mapa previo de partida, porque si no, iríamos absolutamente despistados, ¿no? Claro. Y finalmente también tenemos otra, perdona, yo sigo hablando, Ulises, cuando tú me quieras, cuando me quieras interrumpir, me dices. Adelante, Y por adelante. otro lado, la estrategia, o sea, es decir, lo que es la decisión sobre la matriz de Ansoff también va a ser un tema que nos va a ayudar mucho. Vamos a seguir trabajando independientemente del mercado geográfico, profundizando y penetrando el mismo tipo de cliente, o vamos a ir a buscar otro tipo de clientes. Cuando hablamos de tipo de clientes, para que veamos la diferencia, pues si nosotros estamos dirigiéndonos a consumo con un determinado producto, pues tenemos la opción o bien de seguir trabajando también para consumidores, es decir, para consumo, o a lo mejor nos vamos a clientes industriales con el mismo tipo de producto en dimensiones distintas. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener claro. Y es el momento en el cual nosotros pensamos cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto claro, el siguiente elemento que tenemos que plantearnos es si vamos a ir vía cliente o vamos a ir vía mercado. Como estaba apuntando antes, el ir vía cliente o ir vía mercado va a depender mucho también nuevamente de qué tipo de producto o qué tipo de servicio estamos prestando. Pero sobre todo también de la estrategia viable. Si estamos llevando un producto muy especializado, donde no hay muchos compradores, no vamos a tener masa crítica en un determinado mercado para poder ir vía mercado. Es decir, vía mercado normalmente es cuando se produce muchísima repetición con nuestro producto o cuando hay muchos potenciales compradores. Se opta por vía cliente cuando tengo que tener una relación muy especial con el cliente, por ejemplo, si mi empresa es una empresa de proyección e ingeniería o es una empresa que trabaja en un mercado de instalaciones o de construcciones especializadas, donde va a haber pocos decisores en un país.
Significa que voy a tener muy poca masa crítica de clientes y tengo que ir complementándolo con otros mercados. Por lo tanto, voy a tener que identificar directamente el cliente y trabajar el cliente de una forma directa. O bien, en el caso de vía mercado, si mi producto es un producto de consumo o es un producto donde hay una rotación o suficiente masa crítica de clientes. Estas decisiones se toman normalmente amparadas en un proceso de reflexión, con una metodología determinada, etc. Y por otro lado, una vez que yo he determinado si voy a vía mercado, el siguiente planteamiento es decir, en cuántos mercados voy a estar, o mejor dicho, en cuántos mercados puedo estar. Cada mercado es un compromiso superior desde el punto de vista de recursos. Una empresa difícilmente, sobre todo un tamaño pyme, puede estar en muchos mercados a la vez. Por lo tanto, tiene que ver con mucho cuidado dónde le interesa estar, porque va a tener que dedicar muchos recursos por cada mercado. Si está en muchos mercados, tiene que dedicar muchos recursos. No sé si, yo creo que lo estamos centrando bien, ¿no, Ulises? Es decir, Sí, si hay alguna cosa que... ¿De acuerdo? Bien. perfecto, está perfecto. Sí, Bien. Respecto al siguiente elemento, sería decir, ¿en qué mercados objetivos voy a estar? Y aquí he puesto algunas fuentes que tú ya conoces, Ulises, pero que yo creo que nos dan unas pistas muy directas de cómo está un determinado mercado. Para determinar un mercado objetivo, no se puede hacer así. No se puede levantar el dedo a ver por dónde estoy hoy por la mañana, ¿no? Sino tiene que haber un proceso lógico. Primero, porque ninguna organización debería tomar una decisión respecto al mercado sin datos suficientes y datos contrastados y datos de fuentes que realmente tengan valor. No las que nos aparecen en Facebook o en algún sitio así, sino tienen que ser fuentes contrastadas oficiales que lo más objetivas posibles, que en su conjunto me den una- una- una idea de los mercados en los que podemos acudir. ¿Qué criterios podemos utilizar? Muchos, pero algunos que se me ocurren rápidamente podrían ser mercados que compren mi producto, ¿de acuerdo? Pero además si compren mi producto, que compren mucho producto, no el mío, sino el que yo estoy fabricando, es decir, que sean compradores. O que sean mercados en los que se compre productos de mi país, podría ser otra referencia. ¿Por qué? Porque el Made in México o el Made in Spain o el Made in USA es una marca que vende. Es decir, es un producto asociado a la marca país, a ese producto le da confianza. Por lo tanto, puede ser un criterio. Pero, insisto, hay muchos criterios. Los más objetivos, pues bueno, el que nos pueda aportar TradeMap, ¿no? Es decir, ahí sabemos qué mercados están comprando un determinado producto por medio del código HS. El código HS es la nomenclatura que se utiliza a nivel global para identificar una determinada mercancía. Es un número como una matrícula de un coche que detrás de él aparece una descripción de un producto. De esa manera nosotros podemos perfectamente saber qué países están comprando más, qué países, que es otro de los elementos, tienen índices positivos de crecimiento. Aunque compre poco, vemos que está evolucionando de una manera positiva y por lo tanto puede ser atractivo, si no a lo mejor ahora, para estar en el mercado presente para cuando siga evolucionando. Otro elemento, bueno, ¿cuál es el nivel de solvencia de ese país o de ese mercado? Si tiene riesgo político, si tiene riesgo económico. Bueno, ahora van a haber muchos cambios con el tema del coronavirus. Muchos países van a estar, bueno, pues realmente tocados por el impacto, ¿no? Eh, aunque a lo mejor hace 8 meses estaban fenomenal. Por lo tanto, bueno, pues van a cambiar mucho el rating de país. Es otro criterio, pero después también hay otros datos muy interesantes, ¿no? Es decir, el que nos puedan aportar respecto al Producto Interior Bruto, respecto a muchas cosas. Y después hay otros especializados. Si una empresa está concretamente en la transformación de materias primas, pues seguramente tendremos datos país por país. En cada caso habría que investigar y identificar una fuente que nos permita conocer exactamente cuál es el indicador. Por lo tanto, ya tenemos decidido, si no el país, un conjunto de países que podrían ser interesantes para ir, por lo menos para actuar de una manera, bueno, pues tranquila respecto a la decisión que estamos tomando y sobre todo
el poder presentarlo ante nuestro consejo de administración cuando tenemos que defender esta estrategia y ese mercado en concreto. Esta parte es una de las más importantes en el tema de internacionalización porque estás evaluando qué mercado es al que hay una mayor demanda y hay un mayor potencial, ¿no? Entonces, vamos Correcto. a dedicar un webinar, un episodio específicamente a esto, a cómo evaluar tu mercado, porque pues es parte esencial en tu toma de decisión, ¿verdad? Entonces, Así es. quería nada más enfatizar esa parte, porque no nomás tiene que ver con la evaluación de la demanda, como bien lo comentas, y de la demanda de producto que tú tienes o similar al que tú tienes, sino la evaluación del país, ¿verdad? Su situación económica, su situación social, política, que puede tener un impacto al final de cuentas en tu demanda, junto con otras variables, ¿no? Entonces, vamos a ver Ujú, qué variables hay que medir, ¿no? Muy bien. ujú. Correcto, así es, sí. Bien, claro, otra cuestión importante, ya tenemos decidido el mercado, ¿no? Es decir, ¿dónde encuentro a mis clientes? Que al final nos acercamos a un mercado con el objetivo de vender, ¿no? O por lo menos de buscar unos socios comerciales en ese mercado de destino, ¿no? Hay muchas maneras. Es decir, también supongo que en su momento descubriremos alguna de las pautas a seguir, pero a modo de apunte, podríamos decir que hay muchas maneras, ¿no? Es decir, yo, en mi experiencia con mercados raros, porque hay mercados que no tienen directorios, que es normalmente la forma en la que acudimos para identificar, o por lo menos para hacer el primer filtro, donde podemos ver el nombre de la empresa, el tamaño que tiene, y de a partir de ahí pues se desarrolla una investigación por internet, donde identificamos su página web, o sea, empezamos profundizando, pero sí que tenemos un nombre y alguien de contacto para poder dirigirnos. Hay otras bases de datos mucho más sofisticadas, cuanto más sofisticadas, pues hay que entender que son de pago y por lo tanto requieren pues, un desembolso que ahí no tenemos que tener miedo, es decir, estamos comprando materia prima para tomar decisiones, ¿no? La información es fundamental. Sin información nos estamos lanzando sin gasolina entre los tiburones entre Florida y Cuba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera más sencilla? Pues cada región o área geográfica normalmente tiene uno o dos directorios de referencia. Os daría algunos esto, pero supongo que también en su momento lo veremos. Pero bueno, pues uno que, por ejemplo, funciona y funciona muy bien en Europa se llama Europages, Europage, que lo que hace es recoger, bueno, pues una cantidad relevante de empresas, no todas, pero un porcentaje importante, pero sobre todo nos da unas pistas de dónde está. Normalmente los directorios además nos aportan un nivel aproximado de facturación de la empresa y un número de trabajadores, por lo tanto también nos da una idea de rango de trabajo y sobre todo nos aporta una dirección, un contacto, a partir del cual es relativamente fácil localizar. Este tiene nuestro punto de arranque. ¿eh? Bien, y finalmente nos queda la última parte, que estaría relacionado con el diseño del plan operativo. No descubro nada, habrá que adaptarlo lógicamente al país, pero no difiere mucho de lo que yo pueda hacer en mi mercado de origen. Al final yo tengo que resolver qué producto o servicio tengo que llevar allá, es decir, ajustarlo, porque hay que ajustarlo obviamente a las características culturales, sociales, industriales de la demanda del mercado de destino. Y ahí necesariamente me obliga a hacer una investigación o a haber hecho una investigación previa sobre la oferta del mercado. Es decir, qué se está ofreciendo en el sector de mi sector allá. Por tanto, bueno, ya lo veremos también en su momento. Hay que visitar determinadas fuentes de información. Hay que, en ocasiones, desplazarte para conocer lo que está pasando. Va a depender un poco de la opacidad del mercado desde el punto de vista de los medios online. El siguiente elemento es el precio. Es decir, bueno, lo que yo estoy ofreciendo, ¿a qué precio está pagando? Si es un producto de consumo, pues tengo la opción de meterme en mercados online. Es decir, cualquier gran superficie o cualquier tienda online me puede dar una idea aproximada de por dónde está moviendo. Como además conozco perfectamente los aranceles de entrada, yo soy capaz de crear aproximadamente cómo se están moviendo los márgenes
que están actuando en la distribución y demás. Por lo tanto, también requiere investigación para definir muy bien a qué precio está actuando o cuál es el precio final o el precio por donde debería mover. Desde el punto de vista de la comunicación, aparte de que debamos también de investigar, pues tenemos que conocer cuáles son las redes sociales mayoritariamente empleadas en ese país. No en todos los países funciona tan bien Facebook como pueda funcionar otras específicas. Sí que cada vez son más globales. Pero puede haber redes sociales especializadas que tengo que conocer. En Europa, aparte de LinkedIn, hay redes sociales que funcionan específicamente en Alemania y solamente en Alemania, entre lo que sería no sé, redes sociales profesionales. Por lo tanto, necesito verlas, conocerlas. Medios de comunicación, prensa, fundamentalmente prensa especializada o periódicos que puedan ser relevantes, ferias y congresos, para ver un poco cómo están funcionando. Existen páginas específicas donde nos pueden decir cualquier feria, cualquier congreso o exposición que se produce a nivel global, cualquier parte del mundo, y que están especializadas en por esta información. Y finalmente, la distribución, ¿no? Bueno, pues, ¿quiénes? También en este caso puedo utilizar directores de empresas, catálogos de ferias. Es decir, normalmente las ferias nos proveen de las empresas que han acudido. Si yo me centro en una feria en un país, pues es de distribución de alimentaria, pues me aparecen ahí probablemente todos los distribuidores. Y después hay otros sistemas pues, bueno, que nos permiten identificar de una manera más directa o palmaria, pues bueno, quién está importando un determinado producto a un país, etcétera. Bien, yo creo que esto sería un poco lo que quería un poco comentaros hoy, ¿no? Es Claro. decir, que ves que hay un proceso y que, bueno, pues que cada proceso llevará unos pasos debajo de ese propio proceso implicaría, bueno, pues que hablásemos con mayor profundidad y más rato de cada uno de ellos. Sí, claro. De hecho, ese es el objetivo de los siguientes episodios, donde vayamos profundizando más en cada una de estas fases del proceso de internacionalización. Irles platicando cómo lo hacemos, qué es lo que se obtiene en cada una de estas y por qué es relevante, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy vimos el proceso de internacionalización, que prácticamente son estas 5 fases que estamos hablando desde la decisión de internacionalizarnos. Ya hemos discutido ese tema también en los episodios anteriores, las decisiones estratégicas, desde qué unidad voy a internacionalizar, qué estrategia inicialmente voy a empezar a utilizar. Luego, vamos a la parte del diseño de la estrategia, si va a ser vía mercado, vía clientes, mediante concentración o diversificación. Posteriormente, la cuarta fase, la decisión de mercados, a qué mercados voy, tengo que investigar, cuáles tienen mayor potencial. Y luego, por último, la fase del plan operativo. Ya con toda esta información, tengo los elementos suficientes para empezar a desglosar un plan operativo que puedo empezar ya a ejecutar. Entonces son estas 5 fases que nos está platicando Eduardo el día de hoy y que en episodios siguientes vamos a profundizar un poco más sobre ellos. No sé si tengas... Sí, 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 una cosa, Ulises, me gustaría, si es posible, bueno, pues cuando terminemos un poco este ciclo, me gustaría también hablar un día de la internacionalización de los servicios. ok. Yo creo que es un aspecto también muy importante y que puede ser muy interesante para las empresas. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, excelente. Lo incluimos y pues con esto estaremos concluyendo este episodio número 3 y que pues les estaremos trayendo más para que tengan elementos de explorar este proceso de internacionalización. Pues Muy bien. gracias a todos y gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ti, Ulises. Hasta Hasta luego. luego.